En este video corto te voy a mostrar cómo adaptar una cremallera invisible al tejido. Abajo en la descripción del video te he dejado el enlace del tutorial completo de este conjunto. Para los que vamos a trabajar con cierre, pongan la blusa del lado revés. Yo ya la tengo del lado revés. Aquí tengo las colitas que todavía me hacen falta esconder. Y empezamos así, ponerlo del lado del revés. Y vamos a doblar un poquito así, y así estas puntas donde va a ir el cierre. Vamos a tratar de doblarlas un poquito hasta acá así, y el cierre lo vamos a abrir. El cierre, este es un cierre invisible, lo vamos a abrir y también lo vamos a poner al revés, así. Y con la ayuda de algunos alfileres, voy a mostrar un poquito más cerca, con alfileres o con las mismas agujas. Si no tienes alfileres, esta parte que hicimos de puntos bajos, doblamos así y vamos a pegar esto así con alfileres. Vamos a fijarlo para que al momento de coser se nos facilite. Vamos a fijarlas así, acá al final y acá de este lado también. Vamos a fijarlo con alfileres. Y como esto es un cierre invisible, sea que vayas a coserlo a mano o a máquina, la costura tiene que ir bien acá dentro de estos dientes, en la parte de aquí del revés. Mira, si yo lo doblo así, espero que se note, miren, si ven, aquí es donde debe ir la costura, aquí donde estoy señalando con mi uña. Vamos a ver si quito esto y se nota mejor. Este es el cierre, está del lado del revés. Cojo estas, la parte de plástica, los dientes o el engranaje, no sé cómo le llamen en sus países, lo voltean así y aquí va la costura. Entonces fijen bien aquí con los alfileres, y una vez ya ustedes estén seguros de que tengan bien cuadrado el cierre, empiecen a coser aquí de este lado, a coser bien de este lado, lo más pegado posible para que en verdad sea invisible el cierre y no se vea cuando vayan a usar, cuando vayan a voltear la labor. Esta parte del cierre ya la cosí y me fue bien. Miren, todo lo que es la parte donde estoy cosiendo lo estoy haciendo a mano queda bien, pero si tienes máquina mucho mejor. Y miren, no sé si se alcanza a ver ahí la costura. Les voy a mostrar aquí. Aquí yo lo tengo, yo no tengo alfileres. Para asegurarlos usé fue unas agujas, pues para que no se me corra el cierre. Voy a acercar más la cámara y les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo aquí a mano. Miren, lo que tienen que hacer es correr un poco los dientes del cierre y coser ahí en toda esta parte. Estoy haciendo uno por uno, y asegúrense cuando estén insertando esta aguja estar cogiendo también del hilo para que pueda unirse. Como el hilo es largo, para que no se les enrede, tómenlo así con la otra mano. Y así lo estoy haciendo a mano. Voy a mostrar eso ahí. Miren, acá está atado lo que es lo que hicimos con los puntos bajos. Empujen esto plástico que son los dientes, y aquí en todo esto es donde vamos a coser.
Asegúrense que estén cogiendo también del tejido. Jalamos. Lo estoy haciendo así una por una para que no se me enrede el hilo. En máquina sí es mucho más fácil, más rápido, pero si no tenemos máquina, tenemos la paciencia y lo hacemos. Así lo hacemos por todo hasta llegar acá al final y también del otro lado. Y cuando termine les muestro cómo quedó el cierre. Terminé ya de coser el cierre y miren, no se ve nada. Sí, me resultó. Quedó súper bien. Ahora lo que tengo que hacer es tomar esto con unas puntadas de coserlo, unas puntaditas y listo. Miren, miren, quedó súper bien. Si lo cosemos en la parte que les digo, bien adentro de los dientes del cierre. Miren, hasta aquí llega el cierre. Lo subo. Miren, quedó casi que perfecto y a mano se puede.